Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Digo que oremos por por lo que está sucediendo en nuestro país. Aunque somos de otros países, vivimos en este país, le damos gracias al Señor por este país, por lo que está sucediendo en el gobierno de este país. La Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer. Muchas naciones están en contra de esta nación también. Y pertenecemos a esta nación. Aquí comemos, aquí vivimos, aquí alimentamos a nuestros hijos. Aquí Dios nos ha permitido estar. Así que tenemos que orar para que Dios ponga su mano sobre este gobierno. Bendito sea el Eterno, que haya un acuerdo para el bienestar de todos. Pero también como santos, como pueblo escogido, tenemos que prepararnos. Lamentablemente van a suceder cosas. Van a suceder cosas, pues el pueblo tiene que estar preparado. El libro ese tan hermoso que tenemos, que es la Biblia o la Torá, es un libro de instrucción, y Dios nos enseña y nos instruye a cómo prepararnos. Bendito sea el Eterno si mucha gente puede escuchar esto, porque el deseo de todo nuestro corazón, bendito sea el Eterno, es poder venir y poder escuchar la palabra del Todopoderoso y poder escuchar que Él dice. El Señor dijo, Adonai, nuestro maestro, nos dijo: los tiempos del fin serán como los tiempos de Noé. Y los tiempos de Noé sucedían muchas cosas. Bendito sea el Eterno, porque Él nos advierte. Usó a Noé como instrumento para advertir a aquella generación. Dios decide, como le enseñaba anteriormente, decide Él traer un diluvio. Era el segundo diluvio. En Génesis 1:2, como enseñábamos anteriormente, el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Esta faz de las aguas tiene que ver con un diluvio que pasó. El agua es representada en la Biblia como algo para limpiar principalmente los pecados. En 1 de Juan 1:9, el Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. El agua tiene que ver con la palabra. La palabra nos limpia. Los sacerdotes en el tabernáculo usaban el agua para lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, porque Dios demanda limpieza. El agua es comparable para limpiar nuestras vidas. El Señor, cuando limpió a sus discípulos, que Él dijo es necesario lavar sus pies, Pedro no entendía lo que estaba haciendo el Señor, pero el Señor decía: ya ustedes están lavados, dice, por la palabra que yo le he dado. Eso quiere decir que la palabra del Eterno trae vida, trae limpieza a nosotros. Dios desea limpiar las naciones. Hay una profecía muy importante que dice que todas las naciones subirán y alabarán al Señor. Es muy importante saber el rol que juega el pueblo de Israel en medio de las naciones. Dios no llamó al pueblo de Israel como su único pueblo, sino que Dios llamó al pueblo de Israel para que jugara un rol, una misión entre todos los pueblos. La misión de que Dios llame a Israel es para que sea el conducto, el canal por el cual va a transmitir las bendiciones y los mensajes a todas las naciones. No solamente es que Israel es el único pueblo con que Dios quiere conectarse o comunicarse. Dios desea comunicarse con todas las naciones. La Biblia dice que de toda lengua, de toda nación subirán a adorar al Señor. Nuestra responsabilidad es instruir a todos los pueblos, que las personas puedan escuchar todos los pueblos, apartarse del mal. Dios, que quería en la generación de Noé, querían que se apartaran del mal, pero el pecado había subido hasta su trono. Dice: la maldad ha subido hacia mi trono. Esto quiere decir que el nivel de gravedad de pecado que había era tremendo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con estos tiempos. Estos tiempos son un poquito más peligrosos. No es realmente, si me pudieran entender, aunque hay asesinatos o aunque hay cosas que están sucediendo en esta vida, sigo las noticias de México, sigo las noticias de Centroamérica, Europa, Asia, Israel, Siria, Irán, Irak, el Medio Oriente y todo. Están habiendo situaciones muy tensas, muy fuertes. Hay un nivel de pecado también muy fuerte. Pero lo que me llama la atención hoy es que hoy hay ministros que están predicando bajo el pecado, pero en el sentido que quiero que me escuchen. Por ejemplo, me duele cuando escucho denominaciones que dicen, y no quiero decir ninguna denominación para no herir a nadie,
que dicen que han ordenado ministros que practican el mismo sexo entre ambos para enseñar. Entonces yo me digo, ¿hasta qué nivel podemos nosotros entender a estos ministros que están, tú lo puedes ver, ¿verdad? Imagínense ustedes, 2 hombres en el altar, ¿verdad? Enseñando. Vimos unos videos que me llamó mucho la atención. Un ministerio americano, desnudos, enseñando, porque dice, y así aparece en el video, a mí, yo no lo creía hasta que vi el video. Y me lo enviaron y lo vi. Y este pastor, muy claramente en televisión desnudo, obviamente le cubren las partes para que no salga. Dice que él está predicando como en los tiempos de Adán. Entonces, a mí me llama la atención esto. Me llama la atención muchas cosas que están entrando poquito a poquito dentro de un santuario santo que es para adorar a Dios. El santuario es un lugar para nosotros venir a adorar al Señor y aprender santidad, vivir como Dios quiere que vivamos. En el libro de Mateo 5, verso 48, nuestro maestro dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, yo creo que nosotros los ministros, los siervos, los servidores, estamos aquí para enseñar al pueblo realmente qué es la santidad. La gente viene confundida a la calle, no sabe lo que es santidad. Una persona que está en medio del pecado no sabe reconocer, al no ser la única manera de saber si estamos en pecado, de la luz de la Escritura. El Salmo 119, verso 142 dice: tu justicia eterna es y tu ley es la verdad. La palabra del Eterno es la verdad. Conforme a la palabra podemos ver si estamos bien o estamos mal. ¿Qué dice la palabra si estoy bien o estoy mal? La palabra, por ejemplo, dice adulterio, fornicación, mentir. Todas estas cosas están mal delante del Eterno. ¿Qué debo hacer? Debo desechar todo. En la generación de Noé, el pecado había subido delante del Eterno. Dios decide borrar, exterminar, acabar con esa generación. Y nosotros nos hacemos una pregunta: ¿hasta qué nivel era tan fuerte el pecado allí? Que Dios se da oportunidad. Le dijo a Noé: construyete un arca. Tomó el arca de Noé, construir los 120 años. Fueron 120 años de mensaje. Dios va a traer un diluvio sobre la tierra. El Eterno va a traer un diluvio sobre la tierra. ¿Qué hace el hombre? Empieza a razonar. Bueno, usted está diciendo 2 cosas que para nosotros no es normal. 1, usted está diciendo que va a construir un arca en un lugar donde no hay río, donde no hay mar y donde no llueve. Eso es número 1, ¿verdad? No llueve, no hay río, no hay mar. Construir un arca con estas dimensiones que usted va a hacer es imposible. 120 años es los años que puede vivir un ser humano según se declaró. Los años de vida del ser humano serán 120 años. ¿Verdad? El arca representa la salvación. Ya dijimos que el nombre Noé quiere decir descanso. Y de alguna manera Dios le dio descanso a la tierra con el diluvio que trajo. ¿Por qué? Porque está escrito. Está escrito donde dice que bendito sea el Eterno. Déjame ver si lo busco. Ustedes pueden abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 5, por favor, verso 29, y dice: llamó el Eterno, a quien llamó Noah o Noé, que quiere decir lleno de descanso, porque él dijo: este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra del cual el Adón, es decir, el Señor Adonai Yehud-Bafeif, maldijo. Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Ya lo explicamos. La tierra cayó en maldición. Maldita será la tierra por causa de tuya, le dijo a Adán. Y el diluvio, que es agua, traería algún tipo de limpieza sobre toda la tierra. Dios escoge entonces 7 parejas de animales limpios, lo enseñamos, una pareja de animales inmundos, y lo entra en el arca de cada especie. Y también escoge a Noé, a su esposa, a sus hijos y sus nueras, y le dicen que entre en el arca por causa de Noé, porque lo ha hallado justo y recto en estas generaciones. Comparado a la generación que está viviendo, eres el único justo.
Noé era una persona que se apartó del sistema. Yo quiero hacer una pregunta. Estamos enseñando la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia para este tiempo? Hay mucha tecnología, nuestros hijos están educados en las computadoras, en las tecnologías, saben más que nosotros de computadora. En lo que nosotros apretamos un botón, ellos aprietan 10 botones. Entonces, ¿cómo podemos enseñar nosotros a través de la Biblia lo que Dios nos está diciendo? ¿Quién es el que está acelerando el conocimiento? Dios dice que el conocimiento se multiplicaría en el final de los tiempos. La ciencia aumentará en el final de los tiempos. No cabe duda que ha habido un incremento grande en estos tiempos, pero son peligrosos. La tecnología es buena, pero también puede ser mala. Se está usando con dos fines, con un fin bueno, pero con un fin malo. Entonces debemos cuidar a nuestros hijos de todo esto. Ahora, miren esto. ¿Por qué el pecado será aún más fuerte? En los tiempos de antes, la ciudad habían pecado. Homosexualismo, idolatría, muerte, asesinatos, mentira, engaño, injusticia, esto, lo otro. Pero imagínense usted hoy. Hoy tenemos una red de internet. Antes, usted para llegarle a 100 personas con el pecado, no era fácil. Y si nos trasladamos a los tiempos de Noé, imagínese usted, a los tiempos de Noé. ¿Verdad? Usted podía ir a pie a una aldea y provocar un pecado allí y caerían 100 personas en pecado por algo que usted haría. Por ejemplo, usted llegó y dijo, voy a poner un puesto aquí de homosexualidad o de cualquier cosa y voy a contaminar lo que está a mis alrededores con cualquier cosa que pudieran poner. Pero hoy a través de la internet usted puede afectar a esa persona, una persona inmoral de pecado puede afectar miles, cientos y hasta millones de personas. Entonces usted está viviendo una vida de educación, pero usted va a entrar a la internet, al email y te salen 3 mujeres por aquí o 2 hombres por allá y te salen 400 propagandas por aquí y usted tiene que tener cuidado donde usted va a apretar el dedo. La tentación es grande. La tecnología ha sido muy linda. Podemos viajar en aviones y nos pueden trasladar a 7 horas lo que antes tomaba, lo que era imposible en otro tiempo, o lo que antes tomaba muchos días. Hoy en 7 horas usted puede estar en España. ¿Cuántos quieren ir a España? ¿Cuántos quieren viajar a predicar? Amén. Entonces, antes si un misionero quería ir a un país a predicar, tenía que ir en barco, ¿verdad? Y tomaba días, semanas, ¿verdad? Y meses. Hoy nosotros en 7 horas estamos en España y en 12 estamos en Israel. O de Israel para acá están en 12 en Estados Unidos o en donde quiera. Hoy tenemos ese adelanto, pero también tenemos desventajas también con la tecnología. Entonces el Señor dice en Mateo 24, verso 37 adelante, dice, mi venida será como los tiempos de Noé. ¿Estaremos viviendo como los tiempos de Noé? Hermanos, ¿cuántos ven noticias aquí? No es malo, no es pecado ver noticias. Ver noticias enteradas de lo que está pasando en el mundo. De hecho, a ver que las profecías están cumpliendo las Biblias, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones en los Estados Unidos, tenemos situación en América, tenemos situación en Europa, tenemos muchas situaciones. Por un lado vemos a un pueblo adelantándose, buscando más de Dios. Por otro vemos violaciones, asesinatos, leyes que se están implementando que Dios no le agrada, el aborto, esto, lo otro. Hay muchas cosas y nosotros tenemos la responsabilidad de alertar a todos los que nos rodean. Tú eres un Noé en este tiempo. Eres alguien que predica el evangelio. Eres alguien que tienes el compromiso de llevar esta palabra a todas las personas que nos rodean. Bendito sea el santo Dios de Israel. Yo quería señalarles aquí, dice Mateo 24, 37, porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que estarán en el Mesías salvarán sus vidas. El arca donde entra Noé con su familia es un tipo del Mesías. El arca era el medio de salvación que Dios empleó, el instrumento que Dios escogió para que Noé fuera salvo. Y entonces el Señor le dijo a Noé, entra tú y tu familia en el arca. Escuchen, presten atención. Y el Eterno nos ha dicho a través de los profetas que cuando nosotros aceptamos al Mesías de Israel,
Cuando nosotros aceptamos el Cordero que escogió, según Juan 1:29, dice que nosotros tenemos derechos también a entrar en ese arca de salvación conforme a la profecía, o conforme habló Pablo en Romanos 10, versos 9 y 10, que si confesamos nuestros pecados, bueno, en Romanos 10, verso 9 dice que si confesamos, ¿verdad?, con la boca, se cree, con el corazón, si confesamos el nombre del Señor, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para justicia. Pero está en Romanos 10, versos 9 y 10. Entonces, la confesión de fe es para salvación. Todos los que están en el Mashiach, bendito sea el Eterno, serán salvos. Pero ¿cómo yo permanezco? Ya tiene Noé el diseño, tengo el arca. Dios me habló, me dijo que yo y mi familia seremos salvos. De hecho, me dijo que construyera un arca. Ya tengo el Mashiach, ya me dio certeza y seguridad. Pero ¿cómo persevero hasta la venida del Mesías? Noé dice, tengo el arca, pero ¿cómo persevero en la construcción hasta que venga el diluvio? Hay un medio de perseverancia en lo cual Dios me tiene que dar para yo permanecer. No es simplemente aceptar al Mesías, sino creer en lo que Él dice y hacer lo que Él dice. ¿Cómo yo permanezco? Por ejemplo, en el libro de Mateo 28, verso 10 y 20, vamos a leerlo un momento. Vamos a ver qué dice el Señor qué debemos hacer hasta que Él venga. El libro de Mateo 28 dice, verso 19, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, tengan conmigo, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hay algo que tiene que hacer el pueblo, que es guardar, y de esa manera Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Eterno le dijo a Adán en el huerto de Edén, en Génesis 2:15, le dijo, te he puesto en el huerto para que lo labrase y para que lo guardase. Cuando estudiamos bien profundo qué era la palabra labrar, que es la palabra abad, que quiere decir ministrar, y la palabra shomer en hebreo, que quiere decir guardián de algo, no está hablando de arar la tierra, puesto que la tierra no estaba en maldición. La tierra creaba los frutos el mismo día, daba sus frutos, sus vegetales bien hermosos, y lo daba el mismo día. No había necesidad de sembrar y cultivar, puesto que la tierra no estaba en maldición. Lo que hacemos hoy, que hoy sembramos y esperamos y después cosechamos. La tierra no tenía ese problema. La tierra daba sus frutos, mango, naranja, el mismo día. No está en pecado, no hay maldición, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces el Eterno le dice a Adán que guardase? Si vamos otra vez al idioma hebreo, dice ministrar, avad, y que quiere decir también ministrar, y shomer, que quiere decir guardar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua, nuestro maestro? Está diciendo y enseñándoles que guarden. La palabra shomer se vuelve a usar, que guarden. ¿Qué es lo que tú vas a guardar? Dice, lo que les he mandado. La palabra mandado viene de mandamiento. El Eterno nos ha dado instrucción y mandato, cosas que tenemos que guardar, dice hasta que Él venga. Dice, yo estaré con ustedes hasta que, con todos los días, hasta el fin del mundo, o hasta el fin de este Olam Haset, de este mundo presente. Pero ¿de qué manera el Eterno, el Señor, estará con nosotros? Dice Él que tenemos que guardar algo, protegerlo. Eso se llama los mandamientos del Eterno. Hay una generación, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, que está guardando los mandamientos. Dice Apocalipsis 12:17. Dice que el dragón fue a hacer guerra contra los hijos de la mujer, los que guardan los mandamientos y retienen el testimonio en la fe en el Mashiach, en el Mesías Yeshua, Jesús. Dice que también en Apocalipsis 14:12 que retienen la fe y guardan el testimonio. Dice en el libro Apocalipsis 22, verso 14, que dice que son los que guardan los mandamientos los que tienen el derecho a comer de este árbol de la vida. ¿Cómo persevero? Ya tengo el Mashiach, tengo el Espíritu, y dicho sea de paso, el Espíritu me va a guiar a toda la verdad. Hermanos y hermanas, una de las grandes cosas que nos ha dado el Eterno ha sido el Mashiach, el Mesías.
Porque el Mesías no solamente vendría a salvar a su pueblo sus pecados conforme a la profecía de Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice a Miriam, porque él salvará a su pueblo sus pecados conforme a Isaías 53, verso 3 al 5, cuando él dice, yo cargaré todos los pecados en él, todos ustedes van a abandonarlo, todos ustedes se van a ir, pero él se mantendrá solo, él irá hasta el final. Ahora, la obra del Mashiach, la obra de Yeshua, la obra del Maestro en el madero, bendito sea el Eterno, es una obra poderosísima. Número uno, ¿por qué? ¿Lama? ¿Por qué? Porque el Mashiach, el Mesías Yeshua, es el único rabino sobre la tierra que ha dado a conocer a todas las naciones al Padre Celestial las instrucciones verdaderas. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, dice que todas las naciones tenían leyes. Y de hecho el pueblo de Israel se fue tras las leyes de las naciones, hicieron conforme a las costumbres de las naciones. Aún la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué vino entonces el Mashiach a hacer? Mashiach vino a rescatar, a redimir la casa de Israel. Vino a rescatar la humanidad, vino a reconciliarnos con el Padre. Tenemos nosotros que mantener, guardar la salvación. ¿Qué tú vas a hacer, Shomer? Digan conmigo, guardar. Tú tienes que convertirte. Estoy hablando inglés, a veces español y hebreo. Tú tienes que convertirte en un guardián de tu fe. Porque el enemigo, Satán, él anda como un león a quien devorar. Y escuchen esto. La misión de Satán no es devorar en sí tus cosas materiales, sino las espirituales. El cerco, como expliqué esta mañana, que violó o que permitió a Adán que violara a Satán, el acusador, el enemigo, es el de Shomer, guardar los misbos, los mandamientos. Él rompió el cerco y entró, atacó a Adán. Fue atacado a Adán, cayó en pecado. Una cosa pequeña, mira qué grandes cosas hizo. No grandes cosas de maravilla, sino mira cómo se corrompió la humanidad. Usted tiene que convertirse en un chomer, en un guardián de la fe y de la palabra del Eterno. El enemigo le va a decir por muchas áreas que esa palabra quizás no tenga valor. Le va a decir que guardar los mandamientos no tiene valor. Le va a decir que guardar el Shabbat no tiene valor. Pero Hashem, Adonai dice que sí tiene valor. Porque Hashem dijo, yo he santificado el Shabbat, por ejemplo. Una de las tantas cosas. Lo que Dios santifica, no hay hombre que lo pueda convertir en impuro. O lo pueda convertir en algo ordinario. Lo que Dios llamó especial o extraordinario. O llamó santo, llamó Kadosh. Nadie lo puede llamar al revés. Lo que Dios declaró como bueno es bueno. Por ejemplo, si Dios declaró que un animal es impuro, ese animal es impuro. Lo creó impuro y es impuro. Lo único que puede cambiar y donde tenemos esperanza es el corazón del hombre. En el profeta Ezequiel capítulo 36, versos 25-27 dice el Señor, yo cambiaré, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Yo quitaré un espíritu y te pondré un espíritu nuevo y pondré aparte mi espíritu. Los únicos que tienen esperanza de cambio es el ser humano. Donde Dios puede renovar un espíritu, una mente nueva y nos puede dar su espíritu. Por ejemplo, el Salmo 51, verso 10 y 12, el Señor lo dice. David dice, oh Señor, renueva en mí un espíritu y un corazón entero. Entonces Dios tiene poder para hacer eso. Pero lo que Dios declaró como santo, santo es. ¿Me explico lo que quiero decir? Dijo, y descansó el Señor el séptimo día de toda la obra que hizo. Ahu Mekadesh este Shabbat. Y Él santificó el Shabbat. Está santificado. ¿Quién va a venir a cambiarlo? Nadie. El Eterno nos dio sus fiestas. Sus fiestas no son fiestas en sí, son convocaciones, son lugares de encuentro, son mikras kadosh, son ensayos proféticos, son lugares de preparación. Como le decía esta mañana, el Shabbat es una representación del arca de Noé. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Noé? Descanso. Alivio. Cuando Noé entró al arca, ¿qué sintió él? Él entró en un descanso. ¿Por qué? Porque la tierra estaba corrompida, estaba maldiciendo toda la generación. Al entrar él, dice, tú y toda tu casa será salvo. La palabra salvación es sacarte de un lugar que no hay seguridad y llevarte para un lugar que hay seguridad. ¿Cómo tú te sientes en el Señor? Seguro. ¿Cómo tú te sientes en el Eterno? Inseguro.
porque Él es el guardián, Él es el escudo, Él es nuestra salvación, Él es torre fuerte, Él es nuestra roca, Él es que pelea por nosotros, Él irá delante de nosotros, aplastará a nuestros enemigos. Cuando tú estás celebrando el Shabbat, tiene muchas revelaciones. Uno, en el Shabbat tú entras en un descanso. La gente cree que el descanso que está hablando es sentarse en un sofá. El descanso que está entrando es tu alma, tu espíritu se conecta con Dios. Cada alma y cada espíritu, la neshama tuya, cuando se conecta con Dios, entra en un descanso. Eso es lo que tú necesitas. Porque una persona llena de estrés, aunque se acueste en un sofá, no se le quita el estrés. Una persona con depresión, ansiedad, se puede acostar 25 horas en un sofá, en la mejor cama de agua o el mejor colchón. No se le quita. Pero una persona que se conecta con el Espíritu de Dios, que se conecta con Hashem, con el Eterno, aunque esté durmiendo arriba del concreto, arriba la tierra, pero estás conectado con Dios, tu alma tiene felicidad, tu alma tiene paz, te sientes, aleluya, como Jonás, que se acostó a dormir y hasta Dios le hizo una calabacera al lado ahí para que descansara y tuviera sombra. O como Elías, que corrió por el desierto y Dios le dio maná. Todo lo bueno procede de Dios. ¿Verdad? Del Padre de las luces, donde no hay mudanza y sombra de variación. Hoy el Eterno está llamando a las comunidades, está llamando a las naciones que entren en su arca. Su arca es la Torá, la palabra del Eterno. La palabra del Eterno te va a dar seguridad a tu alma y a tu espíritu. ¿Qué más representa el arca de Noé? Representa el reino mesiánico. Noé fue llevado de un tiempo de generación. ¿Qué pasó con la generación de Noé? Dice, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Noé quedó. ¿Qué pasará en el tiempo del fin? Ya lo he explicado anteriormente. Dios levantará, tomará su pueblo entre los 4 ángulos de la tierra. Isaías 27:13 lo profetizó. Yeshua lo profetizó en Mateo 24:31. Que enviará a los ángeles con todos los rincones de la tierra y llamará a su pueblo y los traerá a Jerusalén. Seremos transformados y entraremos en otro tipo de nivel, de dimensión. Dice Pablo en 1 Corintios 15, versos 50 y 52, que seremos transformados, seremos llevados a otra dimensión. Y eso lo dice en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17 también. No entró en su familia. Y la pregunta es, si fuéramos en el tiempo hoy, estuviéramos un poco nerviosos. Sí, padre, voy a entrar en el arca. ¿Y qué voy a comer si nosotros no comemos animales todavía? Acuérdense que los animales fueron permitidos después que salió del arca. En ese momento no. Porque si se monta, ciertos amigos, hermanos que yo tengo aquí, acaban con la mitad del arca. Yo tengo 2 o 3 amigos míos aquí, ¿verdad? Que entran al arca con el barbecue. Y se acaban con todo. Y más se ponen felices porque eran 7 animales limpios. Aquí hay hermanos que si yo lo monto en el arca, los animales se bajan. Dice que no, con ese no me monto. Bueno, gloria a Dios, vamos a continuar. Entonces, pero hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es mi provisión? La pregunta es, todo el mundo se montó no en el arca, se montaron 7 parejas de animales limpios, 1 de animales inmundos. Y la pregunta es, ¿de dónde ahora sale la comida para todos los animales y la comida para nosotros? 365 días estuvieron dentro del arca, Noé y su familia y todos los animales. Y nadie ha pensado qué tipo de comida había, cómo hicieron para limpiar el mantenimiento y qué comieron Noé y su familia por 365 días. Digan conmigo, nosotros creemos en un Dios que multiplica. En un Dios que da parnasá, sostenimiento. La gente dice, wow, Noé tuvo 365 días, por 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Noé tuvo 365 días en el arca. Qué tremendo, pero muy pocas personas piensan, ¿y cómo se alimentó? ¿Para cuánto tiempo? Noé, pregunta número 1, Noé no sabía cuántos días iba a estar en el arca. Nadie le dijo que iba a estar 365 días. El Eterno le dio las instrucciones. Te subirás dentro del arca. Él dijo, vamos a meternos todos los animales y todo para dentro del arca. Si a nosotros nos dicen que vamos a estar 365 días, se lo dicen a él,
Me imagino que él hubiera buscado alguna cantidad de comida para eso. Digan conmigo, el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Imagínense usted, digan conmigo, todo lo que Dios da es bueno. Si algo yo estuviera interesado en este tiempo, donde no hay una buena alimentación para este tiempo, yo diría que Dios tiene la mejor alimentación. La Biblia dice que el Eterno le dio maná a Elías y tuvo 40 días después de comer el maná, 40 días y 40 noches corriendo. Usted se reirá, pero los deportistas de este tiempo darían cualquier cosa por ese maná. Ustedes se pueden reír, pero esto es verdad lo que estoy hablando. La Biblia dice que el pueblo de Israel, más de 4 millones de seres humanos estuvieron en el desierto. Ninguno fue al dentista, ninguno fue al médico, porque la comida que estaba dando no dañaba ni los dientes ni dañaba los órganos. Inclusive el pueblo que estaba en el desierto tenía miedo a entrar a la tierra prometida porque decía que se iba a acabar el maná, y como ellos tenían maná, escuchen bien esto, como ellos tenían maná, tenían miedo a perder el estudio de la Torá por irse al cultivo, a los trabajos agrícolas. ¿Lama? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo estaba en el desierto, estaban estudiando las instrucciones, lo que Dios le dio en el Sinaí. Entonces, solamente interrumpían los estudios para buscar el maná. Tomaban sus porciones, carbohidratos, proteínas, 0 grasa, 0 azúcares, 0 esto, todo lo bueno que necesitaba el cuerpo. Entraban a la habitación, estaba la comida ahí y comían. Y se ponían a estudiar. Y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. Y después el Eterno constituye el tabernáculo, la tienda de Moisés, y empiezan entonces los sacrificios, todas estas cosas hermosas. Entonces el pueblo estudiaba. Cuando el Eterno dice, los voy a introducir en la tierra prometida, algunos empezaron a pensar, ay, ¿y el estudio de la Torá? ¿Y qué va a pasar con el maná? Si hay uvas grandes, pero recuerden esto, ellos se estaban alimentando de la mano de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra del Eterno, que en los últimos tiempos, cuando se levante la bestia, el dragón contra el pueblo escogido, aleluya, dice que el dragón va a ir a hacer guerra contra los santos, pero que Dios va a coger los santos y los va a llevar otra vez al desierto y los va a sustentar allí. Mi pregunta, ¿irá a caer maná de nuevo? Yo quiero estar ahí. Por eso estoy preparando mis pasaportes. Yo no sé, pero yo quiero estar ahí. Bendito sea el Eterno. Dios tiene el poder. 2, quiero que aprenda algo. Yo estoy seguro que Dios nos sana durante la madrugada. Con león, todos los días. ¿Usted cree que nosotros lo que tomamos y lo que comemos es bastante saludable como para estar bien? Entonces tiene que haber alguien que está pendiente de nosotros sanándonos. Según científicos y estudios han dicho que todo lo que nosotros estamos comiendo no es para que estuviéramos así que Dios por misericordia nos está manteniendo. Por eso hay que darle gracias, orar y todas las mañanas darle gracias al Eterno, al Dios Todopoderoso, porque nos mantiene con vida y tenemos salud. Porque Él es el que sana todos nuestros órganos. 248 órganos tenemos. Tenemos 365 tendones, los cuales Dios tiene, Él debe, no tiene, pero debe ocuparse de nosotros como hijos de mantenernos sanos. Si un órgano nada más falla en nuestras oraciones, Chajarí están en las oraciones. Si nada más un órgano dejara de funcionar, los demás órganos del cuerpo se descontrolan. ¿Sabía usted eso? No empieza a andar bien nuestro cuerpo. Necesitamos una armonía en el cuerpo. Esa nos la dio el Santo Dios de Israel. Yo me pregunto, si no tuviéramos Dios, ¿qué sentido tuviera la vida? Si Dios, como dicen la gente, que no existe todavía. ¿Será que en una gran parte de su mente, para ellos Dios no existe porque no lo conocen? Pero Dios sí existe, porque Dios mantiene las riquezas, todas estas cosas tan bellas. Le damos gracias al Eterno por habernos creado y por habernos mostrado su verdad, por haberse revelado ante nosotros y dejarnos entender quién es Él, por tener un Padre tan bello que realmente sacia y nos guarda, nos protege de todo mal. Ese es el Santo Dios poderoso de Israel.
Ese es el Dios que algún día, si tú te encontraras solo en algún lugar, si Él tuviera que darte el maná, Él te lo enviaría. Algunas personas dicen, y si yo me encuentro en un lugar solo, tú nunca estarás solo porque ahí estará Dios contigo. Y yo digo, Dios no tiene ningún problema con hacer caer maná en el lugar que tú estés y tú comas. Ningún problema. Solamente Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles a las cuales tú no conoces. Tenemos un Dios grande. Ay, que el gobierno de Estados Unidos está dividido, pero el gobierno al cual nosotros pertenecemos no está dividido. Ay, que la economía se va a poner mala, pero la economía de la cual viene de mi Dios, porque el problema es que el gobierno que me atiende a mí es el gobierno del cielo. Y Él es el que nos va a sustentar por encima de cualquier cosa. Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Mucha gente se hicieron preguntas, ¿quién nos va a dar de comer? Aquí en menos la esclavitud tenemos sopa con cebolla. Dios le dijo al pueblo, salgan de Egipto. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? A creer en el Señor. Él tiene el poder para darnos a nosotros alimento sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Como decía y enseñaba, en la versión, la Biblia de las Américas, dice, en esa traducción dice, entra en el arca tú y todos los de tu casa. Pero en la versión hebrea dice, ven tú y toda tu casa al arca. Cuando alguien te dice entra es porque te está mandando a ti entrar, pero cuando alguien te dice ven es porque ya está ahí. Por eso el Mashiach, el Mesías, vendrá y pondrá los pies en Sión. Y vendrán de todas las naciones los que han creído y le han aceptado. Y vendremos a ser moradas en Israel. Entrará en funcionamiento el reino mesiánico. Estará como príncipe David, como rey el Mesías. Los apóstoles estarán gobernando. Será algo extraordinario. Habrá paz, habrá 1000 años de paz, dice la palabra del Eterno. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hay una gran comparación, bendito sea el Eterno, entre el Mesías, bendito sea el Eterno, y el arca. Como decía, el arca fue el medio que usó el Eterno para que se salvara. De hecho, hay una palabra en el hebreo que es donde está la mesa, donde ponemos el Sefer HaTorah, el libro de la Torah, y el Aarón Kodesh, que es llamado el arca. Entonces, la Biblia o el Eterno nos enseña que el Aarón Kodesh, que es en la sinagoga cuando usted entra, que está el arca de madera y adentro está la Torah, el Sefer Torah, el libro de la Torah como ese, pero uno más grande, eso le llaman el arca también. El arca de Noé también es llamado el arca. El Eterno nos está diciendo que si nosotros venimos a ser hacedores de su palabra, seremos nosotros salvos. ¿Usted está entendiendo esto? Qué riqueza, pero dice que los entendidos, dice la palabra, son los que prevalecerán. Los entendidos en estos tiempos, bendito sea el nombre del Todopoderoso. Dios nos está invitando a que vengamos a su arca, que entremos en su palabra, que nos refugiemos en su palabra, que seamos diferentes a la cultura que hay ahora en el mundo, que vengamos a la cultura de su reino, que nos está invitando a nosotros a que aprendamos de su palabra, que tengamos conocimiento de su palabra. Bendito sea el Eterno. Aleluya. El que entra en el Mesías estará siempre acompañado de la presencia del Eterno. En el libro de Juan, capítulo 14, versos 21 y 23, dice: el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Y el que también recibe estas palabras, me recibirá a mí y al Padre. Dice, y ambos entraremos y haremos moradas dentro de ti. ¿Cuántas personas realmente desean que el Padre y el Hijo entren a vivir en ti?
Esas son promesas de la palabra. El Eterno nos dará shalom, nos está dando la paz. Debemos aprender esto. ¿Cómo nos preparamos para estos tiempos? El Señor nos alerta. El Eterno nos dijo, es como en los tiempos de Noé, reitero, así será la venida de Él. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Vamos nosotros al libro de Mateo 24, verso 36. ¿Cuál era el medio de Noé para ir al Padre? Digan conmigo, el arca. ¿Cuál es el medio para en este tiempo para ir al Padre? Digan conmigo, el Mesías. ¿Qué dice el libro de Juan 14:6? Anoji et Derek et Emet et Haim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dice también el libro de Juan 6, verso 35, verso 45 en adelante. Nadie puede venir a mí, dice ahora el Hijo, si el Padre que me envió no lo trajere. Una vez más, evidentemente podemos ver que el Mashiach es un prototipo de ese arca de salvación. Si confesaras, si creeres, tú entrarás en el arca de salvación y nos veremos todos prontamente y en nuestros días junto con el Mashiach en Israel, en un reino de verdad y de poder llamado el reino milenial o el reino mesiánico. Usted y yo tenemos que prepararnos en este tiempo. Las personas dicen, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Ya creo en el Mashiach. Tenemos que prepararnos para entrar a vivir en el reino milenial. Los tiempos se están acortando por causa de los escogidos. Se está multiplicando la maldad sobre la tierra. Hay un incremento de maldad sobre la tierra. Están sucediendo muchas cosas, pero el pueblo tiene que alistarse. Somos el pueblo escogido por el Eterno, el Kadosh, el bendito sea. Dios te ha escogido como nación. Tú has venido a ser parte del pueblo de Israel, del pueblo de los pactos, de las promesas, de las herencias. Efesios 2:12 dice que antes tú estabas sin Dios, sin el Mashiach, sin ciudadanía de Israel, pero hoy tú lo has adquirido. Como dice el verso 19, antes eras desconocido, extranjero, pero ahora eres familia, conciudadano y miembro de la familia de la fe. Gálatas 4:6, Gálatas 3:29, Gálatas 6:16. Somos parte del pueblo de Dios. Romanos 11:17, hemos sido injertados, sacados del árbol. Dice Pablo, ustedes estaban antes en un árbol silvestre. Un árbol silvestre no tiene Dios, no tiene Mesías, no tiene herencia. No hay nada espiritual ahí. Estamos perdidos. Pero Dios en su gran misericordia nos sacó del árbol silvestre y nos injertó en el árbol del olivo natural. Y dice, y ahora eres copartícipe juntamente con ellos. La profecía fue dada por Isaías 14, verso 1, donde dice, los extranjeros se unirán a la familia de Jacob. Bendito es el santo Dios Todopoderoso. ¿Qué está haciendo el Eterno en este tiempo? El enemigo se está adelantando, la bestia se está adelantando. La religión quiere matar a los hijos del reino. Pero dice el Eterno, pero yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David. Yo voy a restaurar las 12 tribus de Israel. Yo voy a restaurar a mi pueblo. Y dice Zacarías, he visto que la casa de Judá ha tomado un arco y como flecha Efraín y lo entesará en contra del imperio griego. Aleluya. Se unirá Efraín y se unirá Judá en los últimos tiempos. La casa de Efraín son los cristianos nacidos nuevos. La casa de Judá son los judíos y vendrán todos uno. Se unirán, serán como uno. Porque Pablo dijo en Efesios 2:14, Él ha venido para hacer de ambos pueblos uno. Bendito sea. Entonces regresamos a Ezequiel 37, versos 19 al 22. Donde dice en Ezequiel 37, 19 al 22. Y dice que se unió la casa de Judá y la casa de Efraín como uno solo. Esto, tomó el palo de José y el de Judá y los unió uno en la mano. Estaba como Israel muerto. Porque el Eterno le pregunta a Ezequiel, ¿qué estás viendo?
Yo veo un valle de huesos secos. ¿Tú crees, Ezequiel, que estos huesos vivirán? ¿Tú crees? Yo no sé nada, tú lo sabes. Digan conmigo, principio de humildad. Decir, yo no sé nada, tú lo sabes todo. La persona que se cree todo, no. Dice Ezequiel, Señor, yo no sé nada, tú todo lo sabes. Yo no sé nada. ¿Tú crees que vivirán estos huesos, Ezequiel? Señor, yo no sé nada. Dice, llama a mi espíritu de los 4 vientos. Sopla sobre estos huesos y vivirán. Y dice, ¿sabe quiénes son estos huesos? Dice, es la casa de Israel. Aleluya. Cuando la casa de Israel se levante, yo quiero decirle un buen notición a usted. Cuando se levantaron aquellos famosos 5 reyes contra Jacob, y eran 70, lo he dicho varias veces, que Jacob ora y dice, Señor, tú dijiste que tu descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hoy se levantan más de 10,000 personas, un ejército, 5 reyes. Nosotros somos 70. Pero tú le hablaste a mi abuelo Abraham y a mi papá Isaac. Mira cómo lloro. Padre, gracias por Abraham. Pero a Jacob estaba orando y dice, gracias a mi abuelo y a mi papá. Qué tremendo eso. Cuando lloro, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob cuando estaba orando decía, tú le prometiste a mi abuelo y a mi papá. Tremendo eso, ¿no? Dice que seríamos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Qué hizo Dios? Llamó a los consejeros de los 5 reyes. Y el miedo cayó sobre ellos. Se fueron los reyes y dijeron, señores reyes, ¿ustedes saben lo que ustedes van a hacer? Dice, sí, vamos a destruir a los 70. 70 dentro de los 70 eran mujeres, niños, hombres. Ni tan siquiera eran 70 hombres. Dice, si 2 israelitas acabaron con toda la ciudad de Shechem, mataron a todos, 2 nada más. ¿Usted se imagina cuánto eran 70? Y cuando la casa de Israel se reúna y se una, la bestia que quiere devorar a Israel no va a poder, porque está profetizado en la Torá. Uno de ustedes perseguirá a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 1000. Por un camino vendrán los demonios, vendrán por un camino, pero por 7 saldrán huyendo. Pero dice, 100 de ustedes perseguirán a 1000, uno de ustedes perseguirá a 100, 100 de ustedes a 1000 y 1000 de ustedes perseguirán a 1,000,000. Es decir, saldrán la gente corriendo. Hay profecías. A Rebeca le dijeron, ¿verdad? Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hashem lo dijo, el Eterno, el Kadosh Baruj Hu, el Elohim Gadol, el Dios grande, dice, si tú escucharas mi voz y guardaras mis mandamientos, seré enemigo de tus enemigos. Y cuando nuestros enemigos se levanten, nosotros vamos a clamar y vamos a decir, Padre, Abba, tú has dicho que si guardamos tus mandamientos y escuchamos tu voz y nos humillamos, tú serás enemigo de nuestros enemigos. Ahora escucha nuestras oraciones. ¿Qué usted cree que va a suceder? Nosotros queremos un padre lindo, que está dispuesto a salvar. Dios, el corazón de Dios era salvar la generación de Noé. Como en los tiempos de Jonás, que quiere decir paloma. Jonás fue y le predicó a más de 120,000 personas, camino de 3 días. Arrepiéntanse porque Dios va a traer juicio. Jonás decía por dentro, va a traer juicio. Y él decía, tú verás que tú lo vas a perdonar. Él va a traer juicio. Yo sé que tú eres misericordioso. Él va a traer juicio. Y dice que entraron en ayuno, oración, todo, y se arrepintieron. Y después dice Jonás, ¿y para qué me enviaste? Si yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Porque cuando el hombre se arrepiente, Dios perdona. Es más, en el momento que el hombre reconoce que hizo algo mal, Dios extiende su misericordia y su gracia sobre ti. Porque lo que Dios quiere es guiarte, perfeccionarte. Nadie nació siendo perfecto, pero nosotros vamos a un nivel de perfección. Las cosas que van a suceder en tu vida es para llevarte a un nivel de perfección.
Las cosas que están sucediendo, las tempestades, los problemas, aún el matrimonio, los hijos, es para llevarte a un nivel de perfección. Vas aprendiendo de los errores, pero vas creciendo espiritualmente. Padre, hice algo que a ti no te agrada. Yo sé que a ti no te agrada, he hecho algo malo. Está bien, pero ahí tú vas creciendo. Hiciste algo malo, lo reconociste, te arrepentiste, pero ahí tú vas escalando. El Eterno no quería nuevamente destruir la nación de Noé. La generación de Noé. Porque estoy meditando en el Mashiach, que cuando venga el Mesías va a venir juicio sobre la tierra. Va a venir juicio. En los tiempos de Noé vino juicio contra esa generación. Reitero, por 120 años Noé estuvo hablando. Dice el apóstol, pregonero era Noé, pero nadie lo escuchó hasta que entró en el arca y empezó a llover. Ahí la gente se dieron cuenta el mensaje de Noé que era verdadero, pero ya las puertas estaban cerradas. Y cuando el Señor cierra las puertas, nadie las puede abrir. Cuando las abre, nadie las puede cerrar. Ya Noé estaba adentro. 120 años predicándole. ¿Qué usted cree que va a suceder? Llevamos tiempo, hace 2000 años predicando al Cordero de Dios. En un momento determinado se cerrarán las puertas a la salvación y los que creyeron, los que se mantuvieron firmes, entrarán al reino milenial. Dice que Dios entrará entonces en juicio y juzgará a las naciones que vinieron contra Jerusalén. Seremos llevados a un tribunal, 2 Corintios 5:10, donde daremos cuenta por las cosas buenas que hicimos y por las malas que hicimos. Bendito sea el Kadosh el Baruj, el santo bendito Dios de Israel. Nosotros tenemos que aprender en este tiempo. Somos los Noé, la generación que está alertando a las demás naciones. El Mesías viene a entrar en juicio. Y dice en el libro de Mateo capítulo 25, hablando después de la parábola de las 10 vírgenes, él dice, y yo pondré a los cabritos a mi izquierda y pondré a las ovejas a la derecha. Entonces dice que llamará a las ovejas que están a su derecha y decir, venid benditos de mi Padre. Recibid, entrad al reino que mi Padre ha preparado para ustedes. Pero, ¿quiénes son los cabritos? ¿Y quiénes son las ovejas? ¿O quién es la cizaña y quién es el trigo? En Mateo 13 él describe la parábola del sembrador, quién es la cizaña y quién es el trigo. Quienes irán a recoger a todas las personas son los ángeles. ¿Qué Dios quiere con esta instrucción que nos está dando, con esta enseñanza? Bendito sea el Eterno de los tiempos de Noé. Pastor, usted ha dado una enseñanza muy bella, pero ¿cómo hago con mis hijos y con mi familia en este tiempo? Bueno, tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Tenemos que seguir las instrucciones del Padre. Primeramente tenemos que hablarle mucho a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo bombardeados como lo estamos haciendo nosotros a través de muchas vías. Si nosotros los padres no le hablamos a nuestros hijos no van a aprender. Sabrá solamente Dios lo que están aprendiendo nuestros hijos en las escuelas. Pero de que no están aprendiendo la Biblia, no la están enseñando. ¿Quién va a aplicarle la Biblia a nuestros hijos? ¿Cómo nuestros hijos podrán entrar al arca con nosotros? Tenemos que enseñar las instrucciones a nuestros hijos. Nuestros hijos serán la luz en las escuelas. Tenemos que ser modelos, padres modelos en las casas, enseñarle a nuestros hijos la palabra del Eterno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo malo está malo y lo bueno está bien. Hay que decirlo, cuando hagan algo bueno hay que felicitarlo, cuando hagan mal hay que corregirlos. Nosotros también tenemos que corregirnos. Si hicimos algo malo tenemos que corregirnos. Si nuestra esposa hizo algo malo hay que corregirla. Si hicimos algo como nosotros como esposos también tenemos que corregirlo. Pero yo sí le estoy diciendo, estamos entrando a un tiempo final. Sí estamos entrando a un tiempo final. ¿Por qué? Porque dice el Eterno, cuando ustedes vean todas estas cosas que están pasando, estas serán señales del fin. ¿Cuáles son las señales? No solamente los terremotos que han pasado, porque el terremoto existe hace muchos años. Cuando viene un tsunami, la gente corre a la iglesia porque se creen que el tsunami es la señal. Pero no es el tsunami, no es el terremoto, eso simplemente son señales que ya están ocurriendo. De hecho, han ocurrido ya. Pero hay algo que sí me llama la atención a mí. Que Yeshua dice en Mateo 24:12. Y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces, cuando este mensaje sea predicado en todas las naciones, vendrá el fin. Sí está habiendo un enfriamiento.
Hay una lucha atmosférica en los aires. La gente está siendo retenida. Y si no luchamos, no defendemos, como dije hace unos minutos delante, la fe, usted mismo tiene que defenderse. Porque trata de atraparlo, trata de aguantarlo, de que que no busquemos la oración, que no busquemos congregarnos, que no busquemos exaltar al Eterno cuando son riquezas. Y dice así en Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién es el único que sabe cuándo esto sucederá? El Padre. Dice además el verso 37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver qué pasaron en los tiempos de Noé. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice Mateo 13:49. Vamos a leer el verso 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin de este siglo. Siglo es de esta olanja de este mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la misión de los ángeles? Buscar a los impíos y echarlos en el horno de fuego. Pero ¿qué dice allí? Pero lo bueno lo van a recoger y lo van a poner en cesta. ¿Cómo será el tiempo del fin? Dios va a apartar a su pueblo, a los que hemos permanecido, a los que hemos creído en Él. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que vivir aún más en santidad, buscar más de Dios, aunque cueste. Aunque la tecnología vaya muy rápido, aunque nos sea imposible, tenemos que entrar. El día y la hora nadie lo sabe, pero será un evento tremendo. Yo digo que el libro Apocalipsis es el quinto evangelio, o diría yo que es el sexto. Primer libro de evangelio, el de Isaías. Isaías habla tan claro del Mesías como lo puede hablar los cuatro evangelios, de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Y el libro Apocalipsis, la gente cree que es un libro malo, pero es un libro de buenas noticias. Porque el libro de Apocalipsis, Maró Elohim, el libro de Revelaciones, habla de que los santos que entrarán en el templo de Dios, se regocijarán con el Mesías. Para todos los que han creído en Dios hay buenas noticias en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis dice que el Eterno defenderá a cada escogido. Es un libro muy bueno para los creyentes, los que estamos caminando en el Eterno. Yo los invito a todos ustedes, y yo me incluyéndome, que tenemos que nosotros realmente vivir de acuerdo a la palabra del Eterno. Tenemos que agarrarnos de Él, tomarnos del talí, del manto de Él en este tiempo. Cuidado. Hay mucha gente que se está enfriando. Hay mucha gente que dice, del Mesías están hablando de la venida hace años, que vendrá el Mesías, que no vendrá, y la gente se va enfriando poco a poco. Ese es el trabajo del enemigo. La maldad. ¿Qué es la maldad? El no guardar las instrucciones de Dios, el no respetar las leyes de Dios. Las leyes de Dios son instrucciones, así como las leyes del tráfico son instrucciones. Cuando a alguien le ponen un ticket por no llevar el seatbelt, el cinturón puesto, se pone bravo. Si supiera que el policía lo que te está queriendo decir es que él quiere que tu vida se salve si tienes un accidente. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros lo que decimos, un ticket, una corte,
puntos en la licencia. Pero no entendemos la otra parte que es buena. Salvación. Hay más del 60% que si tiene un accidente y tiene el cinturón, no te pasa nada. Las leyes de Dios y las instrucciones son salvación, son vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Bendito sea el Eterno. Buscar más del Adón, del Señor. Buscar más de Él. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Tenemos que buscar más de Él. Dice en Mateo 24:12. Estamos ahí mismo en el libro Mateo 24. Vamos a leerlo rapidito. Y por haberse multiplicado, dice multiplicado, la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué debemos practicar? Nos enseña el Señor, el amor entre hermanos, amarnos unos a otros, querernos, ayudarnos. 2, dice ahí, mas el que persevera hasta el fin, este será, ¿qué? ¿Ve? Dice, mas el que persevere hasta el fin. Dice, este fue, este es, o este será. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Guay, ¿por qué? Porque el Señor te dice, aquí pongo la salvación delante de ti. Si tú perseveras en esta fe, tú serás salvo. Tenemos una carrera. Pablo dice que hay una carrera. Tenemos que correrla y saber correrla. ¿Qué debemos hacer? Digan conmigo, perseverar. ¿Qué es fe? ¿Cuántas personas tienen deseo de tirar la toalla? Ayer vi en el Facebook, que da gracia esto, pero una pelea de boxeo que pusieron ahí. Dice, si nosotros pusiéramos ejemplo de esta pelea, yo hice clip para verlo. Dice, nunca te rindas, y ponen la pelea de este boxeo. Resulta ser que son dos morenitos fajados. Y entonces en el asalto que lo veo, los dos tienen las caras hinchadas, los ojos hinchados, no pueden ni ver casi. Entonces un blanquito, el más blanquito le pega al morenito y cae la lona. Pero cae bien mal y se para el morenito. 1, 2, le hacen el conteo, 9 y se para. Y siguen peleando y el más blanquito le pega al morenito otra vez, ¡pum! Y a la lona otra vez. Y el morenito se para así. Yo decía, viéndole, ya está despachado. Pero el morenito seguía y en una de esas se descuida y le da al otro y lo tumba al otro entonces. Y para la pelea y gana el que estaba perdiendo. Qué fácil es tirar la toalla, ¿verdad? Cuando el enemigo nos tira un golpe. Ya no queremos seguir la batalla. No, ya no. Ya he luchado. Me han dado un gol. Y me lastimaron un pedacito aquí, pero ya no quiero seguir. Pero a ese lo vieron a pegar. ¡Bum! No, y se volvió a parar. ¿Qué vas a hacer tú cuando el enemigo te tira un dardo y te pegue? Digan, me voy a levantar y voy a seguir. Las sendas del justo es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Este boxeador cayó 2 veces, pero dice Dios que el justo cae 7 veces y lo vuelve a levantar. ¡Aleluya! Este boxeador cayó 2 veces, pero el Señor dice todavía te caes 5 y te vuelves a levantar. Te caes y te vuelves a levantar. Voy a seguir adelante. Muchas veces los dados del enemigo es para que tú no continúes la carrera. ¿Me explico lo que quiero decirle? Hay personas que se sienten cansados. Ya no quiero ir más a la congregación. Ya no quiero orar más. Ya no quiero estudiar más la palabra. Pero usted tiene que pensar algo. ¿Quién es el que no quiere que yo estudie la palabra? ¿Quién es el que no quiere que yo ore? ¿Quién es el que no quiere que venga a la congregación? Antes que naciéramos estaba escrito. Usted tiene que hacerse una automeditación y reflexión acerca de su vida. ¿Por qué si yo oraba antes, tanto ya no oro? ¿Por qué si yo antes anhelaba estudiar la palabra, ya casi ni pregunto, ni estudio? ¿Por qué yo antes anhelaba estar en los atrios de la casa de Dios y ya ni quiero ir? ¿Qué me ha pasado?
¿Cuál es nuestra motivación para buscar a Dios? Para orar, para estudiar su palabra. El Eterno dice que debemos perseverar en su palabra. Tiene que haber una motivación. ¿Cuál es la motivación? El amor a Dios. Dios es mi Padre, es mi estandarte, es mi escudo, es mi salvación. Ustedes están viendo con sus propios ojos que algo está viniendo. Como que la gente se está enfriando, pero este es el tiempo donde tú tienes que buscar, apasionarte por la obra de Dios y apasionarte por el Eterno. Tú mismo. Termino con esto. Dios puede pelear a favor tuyo en un caso y en otro caso solamente verte. Cuando la deidad egipcia Baal Zephón perseguía a los hijos de Israel, Dios peleó a favor de Israel. Puso la columna de nube y la columna de fuego, las llevó hacia atrás y peleó a favor de Israel. Abrió el mar y el ejército egipcio cayó. Y el pueblo de Israel se alegró, cogió los panderos y danzó. Pero cuando se levantó Amalek, Dios no intervino directamente. Tuvo que pelear el pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué, Lama? ¿Por qué? Muy fácil. La deidad de Baal Zephón, la última deidad para entrar en juicio con Dios, porque Dios había juzgado a todos los dioses de Egipto, venía por la retaguardia, por atrás, a atacar a los hijos. Dios entró en guerra con ellos. Pero cuando el pueblo de Israel va a la recepción al monte Sinaí, a recibir en el Har Sinai, en el monte Sinaí, la Torah, las instrucciones, la ley de Dios, Amalek se interpone delante. Ya el pueblo de Israel tiene las instrucciones. Ustedes subirán al Sinaí, porque se lo había dicho a Moshe, le dijo a Moisés, ustedes me servirán en este monte. Tú traerás al pueblo y lo buscarás y los traerás a este monte, porque aquí en este monte yo le daré las grandezas de mis leyes. El pueblo de Israel se dirigía al monte Sinaí. ¿A dónde se dirigía? ¿Y qué iban a hacer en el monte Sinaí? ¿Recibir qué? ¿Y quién se atravesó en el medio? Y ahora, ¿quién tenía que echar a Amalek? Dios decía, tienen que ser ustedes. Porque ahora son ustedes los que van a luchar por la supervivencia espiritual. Porque no vale que lo haga yo, tienen que hacerlo ustedes. Porque si lo hacen ustedes, ustedes aprenderán a valorar las cosas. El pueblo de Israel a cargo de Josué empezó a pelear y Moisés subió hacia la colina, se subió a una roca, Ur tomó un brazo y Aarón tomó el otro brazo, sostenieron los brazos de Moisés, empezaron a orar, empezaron a interceder y empezó a vencer el pueblo de Israel sobre los amalequitas. ¿Quién eran los amalequitas? Astrólogos, hechiceros, que querían enfriar el fervor espiritual del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Comenzó a interceder, comenzó a luchar. Cuando Amalek, que es el que quiere enfriar la pasión por el reino, el que quiere enfriar las cosas, los valores espirituales tuyos, el orar, el que quiere enfriar la pasión por venir a buscar la palabra, a recibir la palabra aquí, tú tienes que enfrentarte a él y tienes que vencerlo. Dios no va a pelear esa batalla por ti, tú la tienes que pelear porque es tuya. Tú tienes que decir, no, yo tengo que ir, no, yo tengo que orar, yo tengo que estar en la oración en la mañana en la congregación, yo quiero estar en las enseñanzas en la mañana, yo tengo que ir. Amalek va a decir, tú no vas a ningún lugar. Te va a enfriar. Oh, no. Yo quería ir, pero me entró sueño. Yo quería ir, pero me duele los brazos. Yo quería ir, pero la goma del auto tiene como que está bajita la goma, el aire. Yo quería ir, pero no sé, me siento una cosa. Hay que pelear. Eso es lo que quiere decir Israel. Israel es el que gobierna junto con Dios. Israel es uno que persevera, uno que prevalece ante las circunstancias. Dice Jacob, he peleado con el ángel, he visto cara a cara a Dios. Y dice Dios, y tú has prevalecido. Le dijo a Jacob, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Como si el ángel no se lo supiera. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ahora no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Pero ¿qué hizo Jacob? Peleó. ¿Qué vas a hacer tú cuando trata el enemigo de enfriar? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Orar. ¿Qué va a hacer? Perseverar. ¿Verdad? ¿Sí o no?
Vas a luchar, vas a perseverar, vas a vencer contra todo obstáculo que se levante en tu vida. Le vas a pasar por encima. Todo aquello que te quiera alejar de Dios, tú le vas a pasar por encima. Tú vas a luchar, porque esas cosas que te quieren alejar de Dios no vienen de Dios. Usted va a luchar porque usted va a orar, porque usted quiere lo mejor para usted quiere lo mejor para su familia. Usted quiere tener una vida íntegra, usted quiere perseverar. Es el tiempo de luchar, es el tiempo de orar. Es el tiempo de orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Buscar a Dios cada día. Cuando vemos esta lucha siria, que han muerto más de 100,000 seres humanos, tú dices, esto no es normal. En el 2014, 100,000 personas muriendo. 300 personas naufragadas. Se murieron ahí ahogados, ahí escapando de Libia hacia Italia. Bueno, han muerto ya 2 grupos grandes. Hay guerra en Kenia, hay guerra en Siria, hay guerra en Irán, hay guerra en Afganistán, hay guerra en Pakistán, hay guerra aquí, hay guerra allá, hay guerra en todos lados. La gente muriendo. Estábamos en el 2014 y pensábamos que iban las cosas a mejorar, pero no, la palabra de Dios dice que las cosas no iban a mejorar, que las cosas que se iban a ver en los resultados de las profecías, de las guerras, de las luchas, pero que el pueblo de Dios iba a prevalecer. Los que han creído en Él, Dios los sustentará, los salvará, porque Él es nuestro escudo. Y digan conmigo, y nuestra salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. Los que crean en Mesías, habrá resurrección para ellos. Aleluya. ¿Puede traerme un sobre para mí? Aleluya.